Bueno, comenzamos entonces. Estábamos viendo algunas preguntas relacionadas con complejidad. Dejamos entonces el examen para el día 28, el primero, el segundo para el día 25 y el tercero para el día 30. Solamente estamos moviendo el día 28 y todos los exámenes serán esos días jueves a las 16 horas, es decir, a las 4 de la tarde, a las 4 p.m. o 16 horas. Vamos a modificarlo acá, corregir esto. Estábamos entonces hablando de sistemas complejos y decíamos que los sistemas complejos podrían definirse, o la complejidad podría definirse tomando en cuenta el sistema y diciendo que depende de lo difícil que es entenderlo, también lo difícil que es predecirlo y lo difícil que es crear un modelo de su comportamiento. Y dábamos varios ejemplos. Un ejemplo, digamos, físico, como cuando uno observa las partidas de ajedrez y decimos que la complejidad depende de aquel tablero de ajedrez. Si incluimos el punto de vista de quien mira, como el de Kasparov, diferente al de nosotros, diríamos que depende también de la capacidad del que observa. En ese momento estamos incluyendo un elemento del observador y decimos, podemos definir la complejidad de otra manera y es una definición que tiene que ver con teorías de segundo orden porque dice, depende del observado, es decir, del tablero de ajedrez en cierto momento, de la posición de las piezas, etcétera, pero también de quién observa. Si observa Kasparov, es mucho más complejo que si observa uno de nosotros, si observo yo, por ejemplo. Ahí estaríamos hablando de complejidad de segundo orden. Lo mismo ocurre cuando observamos comportamientos de personas. Al observar una sociedad, sea de hormigas, sea de personas, será más complejo para mí o para uno de nosotros que si lo observa un filósofo que haya reflexionado bastante acerca de las sociedades o un sociólogo, un buen sociólogo, con una teoría bastante flexible o incluso si lo observa mejor, incluso un antropólogo. Si nosotros decimos que el antropólogo define esa complejidad de una sola manera, pues estaríamos hablando de que él está usando, diríamos que él está usando una teoría de primer orden, pero si él dice que esa complejidad depende de quien lo observa, entonces estaríamos pensando en una teoría de segundo orden porque está incluyendo el observador. ¿Alguna pregunta adicional en relación a ese tema? No. ¿No? Bueno, nosotros hablábamos anteriormente de crear mapas conceptuales para las diferentes teorías que se están viendo y para el trabajo que ustedes tienen pendiente. Yo les hablaba de herramientas de la internet para ello. Acá aparece, yo les puedo dejar este enlace, acá aparece el enlace a una introducción a cómo hacerlo utilizando el Drive. Pero es muy semejante a cómo se hace utilizando Word. ¿Sí? Hay otras herramientas en la internet, algunas herramientas de Google, etcétera, pero son herramientas más para generar mapas mentales que para generar mapas conceptuales. ¿Cuál es la diferencia? En los mapas mentales, por ejemplo, si nos movemos a partir de este punto hacia acá y hacia acá, de este hacia acá, digamos, hacia ver varias posibilidades, etcétera, si nos movemos de este punto hacia acá, vamos a decir que hay aquí, pero no lo ponemos como concepto, sino como idea. Y no vamos a decir claramente cuál es la relación, es decir, este punto de acá, que dice cuál es la relación entre este concepto y este concepto. Entonces, esos diagramas de mapas mentales no nos sirven para un diagrama de mapa conceptual donde nosotros queremos colocar los conceptos, que son los que están en los cuadritos, y queremos colocar cuando hay un concepto y otro en el medio, cuál es la relación, por ejemplo, entre estos dos. Y acá entre este y este, acá la relación es la misma, en relación con respecto al sistema solar. ¿Está eso claro? ¿Preguntas? No, profe. Ok, ahora, ¿de dónde sale este mapa conceptual? Fíjense que ustedes van a desarrollar
una descripción teórica. De esa descripción teórica, ustedes podrían venir a algo como esto, donde dicen cuáles son los diferentes elementos, los elementos principales. Fíjense que el elemento principal primero es el Sol, que está en este color. Luego, los siguientes, ¿verdad? Aparecen descritos como puntos 1, punto 2, y punto 3 y punto 4, ¿verdad? Aparecen en azul. Esos puntos que aparecen de esa manera son el primer nivel, 1, 2, 3, 4. Luego, cada uno de estos elementos tiene subniveles del 1, subniveles del 2, subniveles del 3, subniveles del 4. Entonces, cuando yo estoy hablando de los subniveles del 1, serían estos, los subniveles del 2, estos, etc. Fíjense que, por ejemplo, el 2 tiene parte A y parte B. Acá tenemos el 2, tiene parte A y parte B, y luego tenemos los de A y luego tenemos los de B. Entonces, la idea sería que ustedes, de la descripción que hagan en el trabajo o de la descripción de cualquier teoría, ustedes lleguen a un esquema como este, que es una guía, y luego de este esquema o esta guía, entonces pasan de manera mucho más sencilla al mapa conceptual. ¿Sí? Entonces tendrían tres cosas. Tendrían la descripción del tema, de la teoría, lo que ustedes estuvieron leyendo, de lo que sea el caso. Luego tendrían el esquema, que no me lo van a presentar a mí, y luego tendrían el diagrama conceptual, que es lo que sí me van a presentar a mí. ¿Está claro? O sea, de que tenemos que hacer este diagrama para Eh, nosotros, para para, guiarnos. es el paso intermedio, exactamente. Ustedes tienen la teoría y van a hacer también un mapa conceptual. Pero cómo ir de la teoría al mapa conceptual, la mejor manera es crearse un diagrama de este tipo, donde ustedes van hablando de los diferentes conceptos de manera macro, como dice acá, el 1, el 2, el 3 y el 4, y luego de los subconceptos para cada uno de esos niveles. Entonces, digamos, eh, esa estructuración que está acá, luego la van a pasar al diagrama y es muy sencillo venir de acá para acá. ¿Sí? O sea, es muy conveniente para ustedes hacerlo utilizando ese diagrama como algo intermedio. ¿Está claro? Sí. Bueno, ahora, resumiendo un poco lo que vimos antes, nosotros estamos hablando ahorita básicamente de qué son sistemas, vamos a hablar de cuáles son las propiedades, y para eso vamos a utilizar la primera parte del libro de Johansen, que es lo que está acá, el libro de Bertalanffy y lo que ustedes quieran de Wikipedia y de la web. Ya, estoy dando simplemente un repaso. Como hay varias referencias, estoy indicando cuáles son las que tienen que ver con estos temas. ¿No hay preguntas? Bueno, ¿para qué estamos nosotros haciendo este estudio? Esto es un pequeño repaso. Bueno, estamos viendo las nociones de sistema, los principios, etcétera, para ver a las organizaciones como sistemas. Ese es el objetivo. Ahora, nosotros conversamos previamente también de sistemas y subsistemas. ¿Lo recuerdan? Sí. Sistemas, subsistemas y suprasistemas, o a veces se puede llamar metasistema. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema, el subsistema y el suprasistema? ¿Quién me la dice? Que el sistema contiene el subsistema y el suprasistema. El suprasistema sería algo totalmente específico. No, no. O al revés. La primera parte está bien, ¿verdad? Sistema contiene la subsistema. Así como un subsistema es parte del sistema, ¿sí? El sistema es parte del suprasistema. ¿Está claro? O sea, es como si tuviésemos tres niveles. El primer nivel es el suprasistema, que contiene varios sistemas. Nosotros estamos interesados en uno en particular. Y luego ese sistema también contiene parte que son los subsistemas. ¿Sí? ¿Está claro? Es decir, la relación que hay entre sistema y subsistema es la misma que hay entre suprasistema y sistema. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta?
está claro. ¿Sí? Entonces, ¿Y el suprasistema contiene el subsistema o nada que ver? contiene al sistema, ¿verdad? Y dado que el sistema contiene a los subsistemas, por supuesto que los contendrá, pero en un segundo nivel, no directamente. Primero pasamos del suprasistema al sistema y luego del sistema al subsistema. También están contenidos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver el caso de una organización. Si nosotros suponemos que la organización es el sistema, ¿verdad? Habrá insumos que entran a la organización, que son procesados a través de, utilizando los recursos, y luego se genera algo. Eso que se genera puede ser un servicio o puede ser un producto. Esos elementos que están acá en los procesos, esas personas que están trabajando, etcétera, son subsistemas del sistema organizacional. Incluso podríamos pensar que los grupos que hay acá son los subsistemas del gran sistema que es la organización. Pero a la vez, la organización es parte de un sistema más grande. De, por ejemplo, si esta es una empresa, de un medio donde hay varias empresas y hay clientes. Si nosotros vemos a ese medio donde hay clientes y hay varias empresas, ese sería el suprasistema para el sistema empresa. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? Si nosotros pensamos en el individuo, tenemos partes del individuo, ¿verdad? Tenemos pulmones, etcétera. Y el individuo podríamos decir que es el sistema. Pero ese individuo vive en un medio donde hay personas, hay animales, etcétera. Ese medio donde están las personas, los animales, es el suprasistema del individuo. O si lo vemos solo en términos sociales humanos, el grupo donde él está, su familia, las personas con las que interactúa en la universidad, etcétera, serían su suprasistema. Así como estos elementos son parte de él, él es parte de su suprasistema. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Eh, Profe, por ejemplo, en el sistema solar, la Tierra sería un sistema y el sistema solar sería el suprasistema. Si queremos verlo así. Siempre depende de dónde, lo que nosotros, como nosotros lo definamos. Nosotros podemos decir que la Tierra es el sistema y el sistema solar es el suprasistema. Y luego la Tierra tiene partes a su, digamos, podríamos descomponerla como la parte, digamos, los continentes, el agua, la atmósfera, esos serían los subsistemas del sistema Tierra. ¿Sí? Ya, El sí. ejemplo está bueno. Ahora, también podríamos tener otro punto de vista y decir que un continente es el sistema. En ese caso, el suprasistema sería la Tierra. ¿Sí? Entonces depende de dónde nos paremos, de qué definamos con sistema, su contexto es el suprasistema. Y lo que está interactuando en él serían los subsistemas. ¿Sí? Mm, ya, gracias. De nada, Laura. Seguimos entonces. Acá aparece, ¿verdad? Una figura donde vemos a los componentes, ¿verdad? Que tiene el sistema y esos componentes son los que llamamos subsistemas. Y a lo que está alrededor de ella sería digamos, el suprasistema. En el caso de una empresa, estos componentes son las personas que interactúan para generar un servicio o producto. Podemos definir a una empresa como un conjunto de personas, recursos, etcétera, que interactúan para procesar una cierta entrada y generar una salida o tener un fin, cumplir con un fin que puede ser un servicio o un producto. En esa definición que he hecho de una organización como un sistema, ¿qué piensan ustedes de ello? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son entonces los componentes en este caso? Los componentes del sistema, Sí. Ajá. si hablamos de una empresa, la gente, todo lo que lo hace funcionar, ¿eso? ¿O no? Los recursos, exacto, las máquinas que usan las personas, todo eso que está allí interactuando serían los subsistemas, ¿verdad? Y los insumos sería, depende de qué se haga. Si es una fábrica de hacer zapatos, salen aquí zapatos. Si lo que hace es prestar un servicio de transporte, pues aquí saldrá el servicio de transporte. Y aquí como insumo habrá lo que se necesita para ese servicio de transporte, repuesto de los vehículos,
combustible, etcétera. Si es para hacer zapatos, entonces acá habrá suela, habrán clavos, habrá lo que se necesite para hacer zapatos acá y aquí saldrá eso que es un producto. También podría ser un servicio como el servicio de transporte. ¿Y cuál sería el suprasistema? Bueno, ese medio donde la empresa interactúa con sus clientes y con otras empresas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces, eso es lo que acabamos de conversar, ¿verdad? ¿Qué es un sistema? ¿Verdad? Sería algo como eso. ¿Qué se necesita para decir que algo es un sistema? Si yo le quito a esa definición que hacía antes algo, ¿cuándo, por ejemplo, cuándo dejaría de ser un sistema? Si yo le quito el comportamiento, ¿dejaría de ser sistema? Como de nuevo, profe, de nuevo. La pregunta es, si yo le quito qué cosas a esa definición de sistema, ¿cuándo dejaría de ser sistema? Por ejemplo, yo digo que son un conjunto de entes interrelacionados. Si yo quito un solo ente, ¿dejará de ser sistema? No, No, solamente será un sistema en entropía nomás. no necesariamente, podría ser la entropía, ¿verdad? Ahora, si yo le quito todo comportamiento, si yo digo no tiene comportamiento como una mesa, ¿será sistema? No entendí esa pregunta. O sea, Muy bien. digamos, acá estamos diciendo que hay un comportamiento, que hay una transformación aquí, que algo ocurre. Si eso no ocurre, si yo digo que esto está detenido, que no hay comportamiento, ¿podría decir que eso es un sistema? Yo diría que sí, pero solamente sería un sistema que está en entropía. Pero, por ejemplo, una mesa que no tiene comportamiento, ¿será un sistema o será simplemente una estructura? En el caso de la mesa, una estructura, ¿no? Una estructura, ¿Y ¿verdad? acá Si sería yo, lo mismo? entonces, acá sería lo mismo. Entonces, lo que quiero acá es llamar la atención en cuanto a que hay ciertas cosas que son fundamentales para poder decir nosotros que hay un sistema. Y esas cosas son las que están en la definición. Debe haber comportamiento. En el caso de una organización debe haber transformación. Debe haber elementos dentro, que pueden ser personas o pueden ser máquinas. Debe haber una entrada, debe haber una salida. Sí, o sea, hay elementos básicos que si los quitamos, entonces no sería un sistema. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, que un atributo necesario de un sistema es que tiene que haber una entrada y una salida. Bueno, lo de entrada y salida no es tan así porque si hablamos de un sistema cerrado de manera abstracta, podríamos decir no hay entrada y salida. Pero finalmente esos sistemas cerrados difícilmente existan. Pero si hablamos de sistemas abiertos, tiene que haber interacción con el entorno. Y en esa interacción podemos identificar entrada e identificar salida. ¿Sí? Ah, ya, ya. Ahora, ¿qué es un enfoque de sistema? ¿Qué entenderían ustedes como un enfoque de sistema? ¿Será que hay enfoque de sistema? Cuando hablamos de enfoque, ¿a qué nos referiremos con enfoque? ¿Alguien me da una ¿En idea? algo en específico? Un enfoque es una manera de abordar las cosas. ¿Será la misma? ¿Será que un médico naturista tiene el mismo enfoque que un médico graduado en la universidad? No. No, ¿verdad? No, pero tienen el mismo fin. Tienen el mismo fin, pero el enfoque, ¿verdad? La manera de hacerlo, la forma es diferente. A eso me refiero con enfoque. Entonces, una teoría de sistemas tendría el mismo fin en cuanto a que quiere describir la estructura de algo, ¿verdad? Quiere ver las cosas como sistemas, pero si hablo de dos enfoques de sistemas, lo pueden hacer de maneras diferentes, como cuando hablamos de enfoques de primer orden, enfoques de segundo orden, ¿ok? A eso me refiero. Que ustedes tengan claro que no hay un solo enfoque de sistemas, que hay diferentes enfoques de sistemas. ¿Está claro? Sí. Bueno. ¿Para qué serán las teorías de sistemas? Para estructurar, para, digamos, ver las cosas como entes interrelacionados que interactúan con su medio, que tienen un medio con el cual interactúan y además cumplen con un fin. ¿Ok? Eso es lo que se llama teoría de sistemas. Ahora, hablamos a veces de jerarquías de sistemas. Aquí aparece una jerarquía. Este es un ejemplo de una jerarquía de sistemas.
¿Qué tenemos allí al inicio? ¿Cuál es la forma más básica en esa jerarquía? El átomo. El átomo, ¿verdad? Y luego del átomo, ¿qué tenemos? La molécula. Una molécula, ¿verdad? Ahora, ¿serán los átomos parte de las moléculas? Sí. Ahora, si nosotros nos paramos en átomo, podríamos decir que el átomo es el sistema y entonces los electrones, protones y neutrones serían sus componentes. Y diríamos que la molécula es su medio, es decir, es su suprasistema. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Ahora, si nos paramos en molécula, la molécula, si ella es el sistema, entonces sus componentes serán átomos y su suprasistema será el orgánulo. ¿Sí? Sí. Exacto. Entonces, así nos podríamos ir moviendo y lo que vemos es que vamos de la parte de lo más interno hacia lo más externo y de esa manera incluso van apareciendo nuevas funcionalidades. Una pregunta, si acá no estuviese presente el átomo de carbono, ¿podríamos movernos hacia acá, hacia la vida? No, ¿Podría aparecer la vida si no hay átomo de carbono? No. Si no, hay no otros podría. átomos, si hay átomos de hidrógeno, helio, etcétera, pero no hay el de carbono, no va a aparecer la vida. Entonces, acá habrá diferentes tipos de átomos, pero entre ellos debe haber el de carbono. Y de esa manera podemos ir subiendo, de manera que en algún momento aparece la célula, en algún momento aparecen los tejidos, aparecen los órganos, aparecen las personas, y luego podríamos hablar de las sociedades. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Acá vemos otra organización, otra manera de verlo. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos de nuevo el átomo. ¿Sí lo ven acá, donde estoy marcando? Sí. Luego vamos a la Sí. molécula. Luego de la molécula vamos acá a lo que llaman mitocondria. Luego vamos a otro elemento, que son las neuronas, tejidos, etc. Entonces se pueden dar cuenta que esta jerarquía de sistemas es muy parecida a esta, pero no es la misma. Esta la dan quizás en una disciplina y esta la dan en otra disciplina. Entonces son enfoques parecidos, pero no son los mismos. ¿Está claro? ¿Sí? Luego acá se puede ver que pasamos a la población, pasamos a la comunidad, pasamos a la biosfera y luego podríamos pasar al sistema solar, podríamos pasar luego a las galaxias, luego de la galaxia, a grupos de galaxias, etc. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Ok. Bueno, para definir los niveles de sistemas, entonces podemos tener diferentes criterios, definiendo cuál es su entorno, ¿verdad? Cuál es el supersistema que puede ser igual al metasistema. Cuando nosotros pasamos de un nivel a otro, por ejemplo, si pasamos de la Tierra al Sol y no hay ninguna característica específica agregada, podríamos hablar de supersistema. Cuando hablamos de metasistema, es porque se le está agregando una característica adicional. Por ejemplo, si hablamos de célula y luego pasamos a organismos pluricelulares que tengan ya cerebro, entonces en ese caso estamos hablando de un metasistema porque el cerebro es algo adicional que tiene, que le da como posibilidades de comportamiento adicionales a lo que tenía el previo. ¿Me entienden a lo que me refiero? ¿Entienden la diferencia entre supersistema y metasistema? de nuevo, profe. Sí, profe, de nuevo. Sí. Bueno, supersistema es simplemente el que contiene a otro, ¿sí? Como lo habíamos dicho antes. Por ejemplo, sistema solar contiene la Tierra. Entonces, el sistema solar es un supersistema para la Tierra. Cuando hablamos de metasistema es porque estamos hablando de la misma manera de algo más grande, pero estamos agregándole comportamientos diferentes, capacidades diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un organismo multicelular que tenga múltiples células, pero no tiene cerebro, eso podría ser el sistema, pero luego, si a ese sistema le agregamos
el cerebro como algo que le da comportamiento adicional, entonces ese cerebro sería el metasistema de ese organismo. ¿Sí me entiende? Porque ayuda a controlarlo. Aquí está la idea de control, porque da capacidades, funcionalidades adicionales y hace posible mayor control, mayor movimiento, quizás movimiento si no lo había, o pensar si no se podía pensar antes, etcétera, mejor toma de decisiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del humano, si lo comparamos con animales, digamos, que no tienen la parte pensante del cerebro, la última capa, la más reciente, esa última capa representa un metasistema para los organismos vivos, porque los otros no lo tenían, y al agregársele al sistema humano, entonces eso le da una capacidad adicional. Si ustedes tienen un vehículo, para darles otro ejemplo, de los años 80 que no tiene computadora, es posible que tenga menos capacidades de movimiento que un vehículo del año 2000 que tenga computadora. Esa computadora que se le agregó al vehículo del año 2000 es un metasistema para el vehículo. ¿Está claro? ¿Sí me oye? Sí, profe. Sí, está claro. Está claro, ¿verdad? Entonces, supersistema no es, generalmente no se entiende como lo mismo que metasistema. Metasistema es como algo adicional que le da capacidades. Ustedes pueden tener una silla que no se mueve. Luego, esa silla con ruedas, las ruedas para la silla representarían el metasistema. Y si ustedes le ponen algo de direccionarlo en la rueda, de manera que a control remoto ustedes puedan moverlo hacia un lado o hacia otro, entonces eso con más razón será un metasistema porque le está dando una capacidad adicional a la silla que está de movimiento. Es una mejora del sistema. Es una mejora, pero es una mejora cualitativa, es una mejora que le da una funcionalidad, una estructuralidad, digamos, una funcionalidad que no había antes y que es posible que antes en ningún momento se haya pensado. O sea, no es llegar a una empresa y decir, si se organizan de esta manera en vez de esta otra, entonces le estoy dando un metasistema. No, no es eso. Ahora, quizás si usted dice, aquí ustedes no están planificando, vamos a crear una unidad de planificación y que todos acá obedezcan a los direccionamientos, al direccionamiento que dé esa unidad de planificación, y vamos a hacer las cosas diferentes, y esa unidad de planificación va a ser como la unidad pensante de la organización. Entonces allí sí aparece un metasistema. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Entonces, ya hemos hablado de que los sistemas son una entidad que básicamente tiene comportamiento, ¿verdad? Tiene límites, porque se puede ver qué es el suprasistema, o sea, la diferencia de él con lo que está afuera. Hay entidades, elementos interrelacionados y hay unas propiedades, ¿verdad? Ahora, en términos de la organización, ¿cómo lo hemos puesto? Los actores son el elemento fundamental de una organización, entonces sería un conjunto de actores, diríamos interrelacionados, que usan o transforman ciertos recursos o insumos para lograr un cierto fin, y ese fin puede ser un servicio o un producto. ¿Les parece extraña esta definición de organización o está bien? Está bien. ¿Verdad? Está relacionado, o sea, tiene que ver, está en sintonía con lo que decíamos anteriormente. ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿qué ocurrió cuando aparecieron estas ideas de sistemas? Nosotros vimos un video en el cual se hablaba de ideas de sistemas incluso desde la época de Aristóteles, pero quien formalizó estas ideas fue un señor austríaco, diríamos de los alemanes, del grupo de los austríacos, en los años 30-50, trabajando en Alemania, luego fue un tiempo a Estados Unidos, luego en Estados Unidos no estuvo de acuerdo con ciertas condiciones, ciertas cosas, y regresó a Alemania y luego más tarde volvió de nuevo a Estados Unidos. Este señor lo que hizo fue ver a los sistemas como algo que permite ver totalidades, determinar totalidades, es decir, ver las cosas de manera holística. ¿Sí? Entonces, detrás de la idea del sistema está el ver las cosas de manera holística, es decir, ver a la empresa sin que se nos quede nada por fuera. Esa es una de las ideas básicas del sistema. ¿Cómo lo hizo él? Él veía a los organismos vivos
y extrapoló lo que él veía en los organismos vivos, en animales, etcétera, a una teoría. Es decir, él fue un biólogo que conocía muy bien cómo definir a los organismos vivos y a partir de esa definición pasó a la definición de sistemas, es decir, comparando. ¿Está eso claro? Sí. Profe. ¿Qué significa holísticamente, sí? Holístico, verlo de manera global. Por ejemplo, si yo digo, yo llego a una empresa y digo, el problema de la empresa son las ventas, porque las ventas bajaron el año pasado. Entonces, hay que, sea como sea, aumentar las ventas. Hay que hacer digamos, mercadotecnia, estudios de ese tipo, mercadeo, etc. Y luego llega otra persona y dice, sí, está bien, las ventas bajaron, pero hay que ver cuáles fueron las causas de que las ventas bajaran, cómo se comportó la competencia, cómo fue el comportamiento de los actores dentro, si ocurrió algo en relación a los insumos que recibíamos y tenemos de menos calidad, ver si algún actor fuera que era amigo ya no es amigo en las ventas, etc. ¿Cuál tiene una visión más holística, el primero o el segundo? El segundo. El segundo, ¿verdad? El segundo. Entonces, cuando se trata de ver todo, el todo, como decir, vamos a ver a la organización, vamos a ver cuáles son todos esos actores, lo que decíamos acá, vamos a ver qué pasa en la parte de entrada, vamos a ver qué pasa en la parte de salida, vamos a ver qué pasa en su entorno. Cuando hacemos eso, entonces estamos viendo las cosas de manera holística, o sea, no de manera parcial, no de manera reducida y poniendo más atención en el todo que en las partes, diciendo, bueno, hay partes que pueden estar mal, pero veamos qué está mal del todo. ¿Está eso claro? Sí. Bueno, eso es lo que se conoce como visión holística. Entonces, este señor, Bertalanffy, con ese objetivo, creó una teoría y con esa teoría, él quería que fuese una metateoría en el sentido de que sirviera para describir otras teorías. Es decir, que si aparecía por un lado la física, por otro lado la biología, la sociología, que todas se basaran en las ideas de sistemas para describir su objeto de estudio y la manera de estudiarlo. ¿Está eso claro? Es decir, como si fuese la madre de las otras teorías. ¿Está claro? ¿Sí se entiende eso? Es como si la sociología, es como si la sociología, para hacer su teoría, dijera, ¿cómo me dice la teoría de sistemas que son los sistemas? Ah, dice que son entes interrelacionados, etc. Entonces la sociología diría, ah, bueno, ¿cuáles son los entes interrelacionados aquí en mi área de estudio? Las personas, los grupos, etc. Ok. La física diría, ¿cuáles son, qué dice la teoría de sistemas? Ah, ok. ¿Cuáles son los entes? Mis entes son los entes materiales, los objetos que interactúan, las fuerzas, etcétera. Entonces, a partir de allí, creo mi teoría. Luego, el de ingeniería civil, las ingenierías, etcétera, todos como que se basarían en las ideas básicas de la teoría del sistema, hablar que hay que ver el todo, hablar de partes, hablar de propiedades como entropía, etcétera. Todos irían a esa teoría básica para generar su propia teoría en relación a su objeto de estudio. Eso sería lo que significaría una teoría madre, una metateoría. ¿Está claro? Sí. Eso es lo que él quería. Y en parte eso ha ocurrido, pero no del todo, porque como hay diferentes enfoques de sistema, entonces algunas teorías pueden irse con unos enfoques y otras se pueden ir con otros. Entonces no aparece esa teoría única que sea como la madre de todas, sino podríamos decir que sí, la ciencia del sistema ha logrado ese objetivo, pero con diferentes enfoques. No una sola teoría de sistemas, sino que hay varias teorías de sistemas y unas son más aplicables en sociología, otras son más aplicables en la física. Entonces, eso significaría que ha habido un logro parcial de su objetivo. Aquí aparece, dentro de los estudios de sistemas, aparece lo que se llama como cibernética, que es el estudio como de máquinas, que luego se aplica al estudio de organizaciones y se crean sociedades. Esta es la foto de varios de los miembros del grupo cibernético, donde hay europeos y norteamericanos en los años 40-50.
Estas ideas tuvieron mucho auge durante la Segunda Guerra Mundial, porque las ideas de la cibernética, las ideas de la investigación de operaciones, etcétera, de las ideas del sistema, fueron utilizadas durante la guerra y le fueron muy útiles, digamos, a las dos fuerzas, tanto a la norteamericana como a la alemana, para crear armas. Y allí entonces las ideas de la cibernética tuvieron un gran auge. ¿Alguna pregunta hasta acá? Podemos comenzar a ver las teorías, digo, las propiedades de los sistemas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces comencemos a hablar de las propiedades de los sistemas en general. Luego ustedes y todos, pues las iríamos aplicando a las organizaciones. Nosotros hemos hablado, para poner una que ya hemos mencionado antes, hemos hablado de homeostasis, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y que tiene que ver con que el individuo mantenga su temperatura a pesar de que haya lluvia, etc. Y para eso trabaja una parte interna, un mecanismo meta, usando la idea que estaba por allí, para permitir eso, un mecanismo que está en el hipotálamo, en cierta parte del cerebro. Esa parte no la tiene una serpiente. Si una serpiente estuviese aquí, se pone fría. Y si va al calor, se pone caliente a lo interno. No le ocurre lo que le estaría ocurriendo a esta persona. Esa es la homeostasis. Aparte de esa, vimos también la entropía, ¿verdad? Que está por acá. ¿Recuerdan? Entropía tiene que ver con el desorden que se va generando en el tiempo, y la negentropía es la parte contraria, que es el crear el orden, el darle mantenimiento al sistema, el darle cuidado para que se mantenga en el tiempo. ¿Recuerdan esas dos propiedades? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces comencemos a ver otras. Una muy importante es pensar, digamos, esto viene en buena medida desde los griegos estudiaron mucho estas cosas, lo que se llama causalidad. Se dice que en los sistemas, tanto en la interacción dentro de ellos como en la interacción de ellos con el entorno, siempre hay causalidad. ¿Por qué será importante entender causalidad? ¿Qué será causalidad? Para ustedes, ¿qué es causalidad? La causa de algo, ¿no? Un ejemplo. Causa y efecto. Pero un ejemplo. Si esto fuese una enfermedad, un virus, ¿qué podría estar acá? ¿Algún ente que se contagie del virus? Podría estar un ente contagiado, podría estar un elemento de la sangre, ¿verdad? O podríamos decir un pulmón que está un poquito dañado, si eso es COVID, por ejemplo, o tos. Entonces, esto genera esto. Pero luego, también podríamos decir que si este está atacando a las células de la sangre, si esto fueran células de la sangre, las células de la sangre reaccionan y atacan al virus. Entonces, normalmente hay causa y hay, digamos, esta es la causa de algo, pero luego este se enferma, pero a la vez él genera algo para contrarrestar esa causa. Entonces, algunos ven las causas no aisladas, sino que las ven como que hay, digamos, un ciclo cerrado por lo general, donde una cosa causa otra, pero luego esa otra reacciona hacia esto. Eso es lo que se conoce como causas, lo que siempre hemos hablado. Ahora, desde el punto de vista del sistema, deberíamos siempre pensar si, aparte de haber una causa en este sentido, ahí se acaba todo o hay más. Y eso es lo que da la visión holística, ¿recuerdan? Si nosotros nos preocupamos por todas las causas y las reacciones que hay, entonces tenemos una visión holística. Ahora, ¿qué puede ser A o qué puede ser B? Nosotros nos podremos hacer múltiples preguntas acá. ¿Qué puede ser A? Puede ser un virus. ¿Qué puede ser B? Puede ser un efecto en un pulmón. ¿Qué puede ser B? El efecto en la sangre. ¿Qué puede ser B? La fiebre. ¿Qué genera B? Si genera fiebre, la fiebre hace que se mueran los virus. Al menos algunos. ¿Sí? ¿Está claro? Pero, profe, igual eso se parece a la homeostasis. La homeostasis tiene que ver con
digamos, es una propiedad específica, pero tiene que ver también con causalidad y efecto. Cuando nosotros, es una manera cuando hay este ciclo puede dar lugar a muchas otras propiedades. Y a una propiedad que puede dar lugar es a la homeostasis. Si aquí hay, digamos, la temperatura baja mucho y eso está afectando al cuerpo, a nosotros nos da frío, al darnos frío, entonces eso genera algo dentro del cuerpo que hace que la temperatura, digamos, algún movimiento. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos resfriado, que temblamos, eso genera cierto calor y eso hace que la temperatura se mantenga un poco más alta. Ahora, si nosotros no permanecemos mucho tiempo bajo ese clima, podría comenzar a bajar la temperatura interna cuando ya el cuerpo no pueda y nosotros nos enfermamos. ¿Sí? Pero esto puede dar lugar tanto a homeostasis como a entropía, etcétera. O sea, la causalidad puede relacionarse con muchas otras propiedades del sistema. ¿Está claro? Sí. Es un ciclo, la causalidad. Sí, normalmente hay un ciclo. Sin embargo, muchas veces es bueno que nos preocupemos de todo el ciclo. Lo que podemos pensar a veces es, bueno, esta de acá no es tan importante, es otra. Entonces despreciamos algunas que consideramos no importantes. Pero es importante tomarlas en cuenta inicialmente y estar consciente de que las estamos dejando por fuera. No simplemente ver la principal y olvidarnos de las otras. La causalidad puede ser determinista o puede ser probabilística. ¿Cuándo es determinista? Cuando lo que genera siempre se puede predecir y cuando es incierta podríamos verla como probabilística. Por ejemplo, ¿ustedes creen que un virus, los efectos de un virus en una persona son determinísticos o son inciertos? Por ejemplo, todas las personas que tienen COVID, digamos, son sintomáticas o algunas son asintomáticas. Sintomática. Hay algunas asintomáticas, entonces es incierto. Algunas presentarán síntomas, otras no. Por lo tanto, lo podríamos modelar algunos de los casos por el probabilístico. Y es posible que aparezca que el 80% de las personas digamos, no presenten ningún tipo de síntoma. En ese caso, entonces, tendríamos un modelado probabilístico. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, es determinista, sería determinista si a todos les diera síntomas. ¿Alguna pregunta? No me quedó claro la ¿Cuál? diferencia. La diferencia. Si a todos, a los que les da el COVID, les diera síntomas, ¿sí? Entonces eso sería determinística. Es decir, si le da a 100 personas y todos tienen síntomas, eso sería determinístico. Ahora, si no le da a todos, hay incertidumbre a quienes les da y a quienes no. Y luego, estudiando a cuántos les da y a cuántos no, podríamos ver que a un porcentaje sí les da y a otro porcentaje no. Ya eso es probabilístico. Es decir, así como al 10% o al 20% le da síntomas y al 80% no, ya eso es probabilístico. Eso quiere decir que la probabilidad de que a una persona le den síntomas es de 0.2 y de 0.8 de que no le den. ¿Sí? Mientras que acá la probabilidad sería 1 de que le dé, por lo tanto no hay probabilidad, digamos, es totalmente determinista. ¿Sí? Ya. Ok. La causalidad podría verse como una cascada. Como decíamos ahora, aquí en vez de tasa de natalidad que aumenta el número de nacimientos y eso aumenta el número de población, la población podríamos decir que el COVID genera fiebre, la fiebre genera otra cosa, etc. ¿Sí? Acá estamos diciendo que genera la tasa de natalidad tiene que ver con los nacimientos. Mientras más nacimientos, más población, ¿verdad? Y a medida que hay más población, habrá más nacimientos. Al haber más población, habrá más muertes. Al haber más defunciones, digamos, eso baja el nivel de población. ¿Sí? Y las defunciones están relacionadas con la esperanza de vida. Esto que aparece acá es un diagrama causal de una teoría que se llama dinámica de sistemas y fue creada por un señor de nombre Forrest. Acá la podemos ver de nuevo. Acá podemos ver que el número de susceptibles de una infección, ¿verdad?, afecta al número de infectados. Mientras más susceptibles, más infectados, ¿verdad?
Pero luego los infectados afectan, tienen que ver con los inmunes. Mientras más infectados, más inmunes. Y eso está mediado por unas tasas, la tasa de recuperación, la tasa de incidencia, etc. Y esto se conoce como dinámica de sistemas. Es decir, que hay teorías de sistemas que están enfocadas en la causalidad. Acá estamos enfocados en la causalidad. Y por lo tanto, esto es una teoría de primer orden. Normalmente no está viendo si las personas ven esto de manera diferente. Suponen que todos lo vemos de la misma forma. ¿Preguntas? Por favor, pregunten. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No hay dudas? Bueno, entonces acá nos centramos en la causalidad. Es bueno que ustedes echen una miradita a esto de Forrester y vean cómo se hacen estos diagramas causales, ¿no? Es interesante para que ustedes entiendan, por ejemplo, el asunto del COVID. Podríamos pensar que esto es el COVID. Y acá, mientras más incidencia, ¿verdad? Pues más infectados habrá, ¿sí? Si la tasa de recuperación es más rápida, más alta, más inmunes habrá. Si esta es baja, menos inmunes habrá, etc. O tardarán más. Profe, Ajá. a Dígame. eso hay que aplicarle la diferencia entre determinista e incierta. Hablando de esto acá, acá estamos pensando que este modelo es determinista, no es incierto. Es decir, la tasa de recuperación siempre tiene un valor, no es probabilístico. Estos números no son probabilísticos. Podría hacerse probabilístico, pero sería más complejo. O sea, alguien podría decir, la tasa de recuperación en cierto día podría ser de 0.1 con probabilidad tanto y de 0.2 con probabilidad tanto. ¿Sí? Pero normalmente eso no ocurre. Hay modelos mucho más complejos para representar sistemas, como lo que se conocen de lógica difusa, donde hay algo parecido a las probabilidades, donde dice puede ser alto, pero también puede ser bajo. Pero en este tipo de modelos, como el de Forrester, es determinista. Ya son bastante complejos siendo deterministas. ¿Sí? Sí. Un modelo parecido es este que está acá, ¿verdad? A medida que hay más población, eso afectará a, digamos, a la cantidad de personas que nacen y eso hará que haya más población. Y mientras más población, habrá más muertos. Y a medida que algunas tasas de este tipo sean más altas o más bajas, eso afectará a la cantidad de muertes que hay. Y la población, si pensamos en residuos, lo vemos con los residuos, mientras más población, eso afectará la tasa de residuos, es decir, más residuos habrá. Y a medida que haya más residuos, eso afectará el número de muertes. O sea que la basura que estamos suponiendo acá, que afecta el número de muertos. Esto es un diagrama de nuevo de Forrester para representar algunos estudios de sistemas y esa teoría por detrás de ello se conoce como la dinámica de sistemas. Dinámica de sistemas y se basa en relaciones causales. Y es de primer orden porque no toma en cuenta el que haya diferentes visiones y es determinista. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. Ok, acá estamos con la homeostasis que ya la habíamos visto previamente, ¿verdad? Acá aparece el hipotálamo, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí nos dicen un poco cómo opera el hipotálamo. ¿Sí? Es decir, que hay unos receptores en la piel, de frío, etcétera, y eso hace que el hipotálamo se active, y al activarse el hipotálamo, pues eso hace que se generen ciertas cosas dentro del organismo para mantener la temperatura. Por supuesto, esto no es por todo el tiempo, esto puede ser por unas horas, tal vez por un día, pero si una persona se queda en esta posición por mucho tiempo, habrá un momento en que el hipotálamo ya no encuentre, digamos, lo que él necesita dentro del organismo para que se genere esa temperatura y la persona se puede enfermar.
Recursividad es otra propiedad. ¿Alguno tiene la idea de a qué llamamos recursividad? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Se le parece esto a alguna cosa que hayamos mencionado antes? Sí, de que los continentes serían como el subsistema y la Tierra sería el sistema. Exactamente. O sea, la recursividad es la aplicación de la idea de supersistema, sistema y componente. Pero lo que se dice con recursividad es que lo que es válido, algunas propiedades, etcétera, que son válidas para la Tierra, cuando pensamos en la Tierra, son válidas para cuando pensamos en los continentes. Y luego, así como se la aplicamos a los continentes, como aquí ven esta flecha y ven esta flecha, decimos, acá se lo aplicamos a este subcontinente y acá se lo aplicamos a este subcontinente. Ahora, eso que es válido para los continentes es válido para las naciones que están dentro de ese continente. Cuando nosotros esas propiedades las podemos aplicar a los diferentes niveles de los sistemas, decimos que esa propiedad es recursiva o estamos haciendo uso de la recursividad. ¿Está claro? ¿Cómo, profe? Ajá. En el caso anterior decíamos que si hablamos de sistema, ¿verdad? Como acá, tenemos los subsistemas, que pueden ser continentes. Y luego de continentes tenemos los subsistemas, que son las naciones, ¿sí? O los países. Ahora, cuando hablamos de recursividad, la idea es parecida, pero va más allá. Cuando hablamos de recursividad, decimos que las propiedades que tiene este que está acá, que es el sistema, son las mismas propiedades, o estamos diciendo cuáles, son las mismas que tiene sus subsistemas. Y si esas propiedades son válidas en este subsistema, también pasan a ser válidas en estos otros subsistemas. Entonces, recursividad consiste en aplicar las propiedades que eran válidas para el sistema en los subsistemas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Entonces, es parecida a la noción de sistema y digamos, el que lo tiene ahí, que es el contexto, o supersistema, o subsistemas, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de que las propiedades que eran válidas para el sistema son válidas para los subsistemas. ¿Sí? O sea que es un poco diferente. Acá estamos viendo un caso para el ser humano. Estamos viendo que el sistema respiratorio, por ejemplo, es parte del sistema humano. Y muchas propiedades que son válidas para el sistema humano, para verlo a él como sistema, son válidas para ver al subsistema respiratorio. Y luego, muchas de esas propiedades que son válidas para el sistema respiratorio o subsistema respiratorio serán válidos para este subsistema que acá se representa. ¿Está claro eso? Sí, profe, Ajá, estuve leyendo el libro ajá, de teoría de sistemas sí, y salía un enfoque reduccionista ajá, que decía que si uno miraba como la parte más pequeña del sistema, o sea, ujú, iba descendiendo en una parte pequeña del sistema. Ay, no sé cómo explicarme, pero a más específico el sistema carece de racionalidad carece de visión sistémica. Sí, ¿a qué nos referimos allí? Fíjense, y acá, ajá, sí, a más generar el sistema carece de información. sí, fíjense esto. En este caso, cuando hablamos de recursividad, estamos diciendo que estamos estudiando a la Tierra, por ejemplo, y que las propiedades de la Tierra son propiedades también de estos continentes. Si nosotros nos dedicamos a estudiar la Tierra, solamente centrándonos en sus partes y estudiando cada una de las partes por separado y no vemos la totalidad, estamos siendo reduccionistas, ¿sí?
Y la teoría de sistemas dice que no debemos centrarnos en las partes, que debemos estudiar la totalidad y por otro lado, estudiar las partes y ver qué tan útil nos es el estudio de las partes para entender el todo, pero no perder el enfoque del todo. ¿Está claro? Es Sí, decir, ¿sí? Lo que se hacía antes de Bertalanffy era, si yo voy a estudiar la Tierra, entonces me dedico a estudiar los continentes, a estudiar la Tierra o a estudiar el agua. Y luego digo, si el agua tiene una propiedad y la Tierra tiene una propiedad, entonces esas son propiedades de la Tierra. Pero no estoy viendo la interacción entre agua y tierra y no estoy viendo este entorno que tiene agua y tierra a la vez y qué ocurre con ese todo. Si yo me olvido de lo que ocurre con ese todo y me centro solo en las partes, estoy siendo reduccionista. Ahora, eso no quiere decir que yo no pueda en algún momento estudiar las partes, pero luego no puedo pensar en que el todo es solo la suma de las partes, sino que tengo que ver qué propiedades tiene el todo por sí mismo. ¿Está claro? Sí. Y también debo ver a su entorno, dónde está ese sistema. Viendo el entorno, viendo dónde está ese sistema, entonces yo también entiendo cosas del sistema. Es decir, debo verlo como mi objetivo fundamental es entender el todo, que es la Tierra, y ver sus propiedades. Si estudio las partes, sería para alimentar ese objetivo, para entender mejor a la Tierra, pero no puedo centrarme en describir las partes y olvidarme del estudio de la Tierra y de su entorno. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Entonces, ser reduccionista es centrarse solo en las partes y no ver el sistema y tampoco ver su entorno. Ahora, a ese punto íbamos a llegar en un momento, entonces ya lo adelantamos. Luego lo volvemos a mencionar, lo vamos a recordar. Hay otra propiedad que es lo que se conoce como emergencia. Y emergencia son las propiedades del todo que nos interesan. ¿Sí? Cuando nosotros vemos un ser humano, ¿verdad? ¿Cuál es la propiedad del todo de un ser humano? ¿Qué dirían ustedes? el cuerpo humano. El cuerpo, ajá. Pero si usted se va a un cementerio y consigue un cuerpo, ¿tiene las características de un ser humano? ¿Todas? Ahí están todas las características fundamentales de un ser humano. Si vamos a una morgue y conseguimos un cuerpo, Ah, sí, pues. ¿sí? Entonces, usted puede interactuar con esa persona, decirle, vamos a conversar hoy acerca de qué está ocurriendo en Chile hoy. Ah, no, pero sí podemos ver el cuerpo humano de un muerto, o sea, como en Claro, pero su parte y todo. Pero la parte, lo fundamental de un ser humano, igual que de un animal, es la vida. ¿Tiene vida ese cuerpo? Sí, cacho, ya lo entendí. ¿Sí? Entonces, si yo estoy observando en ese cuerpo solo las partes y la interacción de las partes, estoy siendo reduccionista y yo me podría olvidar de la vida, ¿sí? Que es lo que estamos hablando ahorita. Pero lo importante es ver en el todo algunas propiedades y esa propiedad en este caso es la vida. Eso es lo que acabamos de hablar ahorita. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Ok, entonces ser reduccionista sería ver solamente la interacción de las partes, sin preocuparme por el todo, ¿no? Ahora, ese todo que está allí se dice que es emergente y aparece una propiedad de los sistemas que es la propiedad de presentar cosas que son difíciles de entender. Ustedes viendo las partes, viendo un cuerpo en una morgue, ¿entienden cómo a partir de allí se da la vida? No. No, no, ¿verdad? Si ustedes agarran un animal vivo y ustedes lo dividen en 100 pedazos y los vuelven a pegar, pegan sus partes, ¿aparece la vida? No. No, ¿verdad? Entonces hay algo emergente y usted sabe explicar cómo es que ese cuerpo vivo genera vida. ¿Cómo es que ese cuerpo, cómo aparece la vida a partir de allí? ¿Lo puede explicar? No, ¿verdad? No se puede explicar, ¿verdad?
Dado que no se puede No. explicar, se dice que eso es emergente y debido a esa dificultad para explicarlo, tenemos que eso es la complejidad. Recuerda que hablamos de complejidad hace rato. La dificultad para explicar algo, eso es la complejidad. Entonces, emergencia y complejidad son dos propiedades de los sistemas que están de la mano. Emergencia es lo que ocurre que no se puede explicar y esa imposibilidad de explicarlo, que es difícil de explicar, esa imposibilidad de explicarlo, esa dificultad es lo que se entiende como complejidad. Mientras más difícil sea explicarlo, más complejo es el sistema. ¿Se dan cuenta que emergencia y complejidad son dos caras de lo mismo? ¿Se dan cuenta? Sí. Es difícil explicar la vida, por lo tanto es algo emergente y debido a que es difícil, es complejo. ¿Sí? Eso puede darse en una organización. Hay personas que están interactuando, etcétera, y de allá aparece algunas cosas, algunos comportamientos que son difíciles de explicar. Eso que es difícil de explicar en la organización, lo llamamos emergente y mientras más difícil sea de explicar aquello, más complejo es. ¿Alguno de ustedes puede explicar el comportamiento del gobierno chileno de manera clara? No. O de la UCN en general, tampoco. Como son muchos individuos, es muy difícil de explicar. Dado que es difícil de explicar, ese comportamiento es emergente. Y dado que es difícil de explicar, es complejo. ¿Sí? ¿Está claro? Esto es lo que ya habíamos visto, ¿verdad? La entropía tiene que ver con el deterioro del sistema y negentropía en hacer cosas para mantenerlo. ¿Recuerdan? ¿Alguna pregunta acerca de entropía, negentropía, complejidad, emergencia? Acerca de emergencia, complejidad. Ajá. Pregunte. Si puede dar otro ejemplo de emergencia o complejidad. Y complejidad. Otro ejemplo de emergencia. ¿Cómo se genera el agua a partir de oxígeno e hidrógeno? Si usted le dan hidrógeno, gas, y le dan oxígeno, gas, ¿usted puede generar el agua? ¿O puede explicar cómo se genera el agua a partir de allí? No, ¿verdad? Como no puede No. explicarlo, entonces eso es emergente y es complejo. ¿Podemos explicar el tablero de ajedrez de una partida de ajedrez de Kasparov o alguno de ellos a mitad de camino? No podemos. Para nosotros es compleja y eso emergió de un juego. Es emergente de ese juego. Por lo tanto, es muy difícil de explicar por nosotros y es muy compleja. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ¿Alguna pregunta? Es difícil comprenderlo según sus partes, pero al verlo, al ver el sistema completo, ¿se entiende? Algo así. ¿Se entiende qué cosa? O sea, deja de ser complejo, dice. Claro. O por lo menos se entiende lo que está haciendo. O sea, tenemos una palabra para definirlo y decir, es muy difícil, está ocurriendo tal cosa en tal partida, ¿verdad? Pero explicar cómo se llegó ahí a través de las partes no es fácil. Por lo tanto, eso se dice que es emergente o que es complejo. Entonces, lo que nosotros tenemos es una manera de caracterizarlo con unas palabras, pero explicarlo no es fácil. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Entonces, ese comportamiento del todo no se debe perder de vista si estamos estudiando las cosas como sistema. Si lo perdemos de vista, entonces estamos siendo reduccionistas y vamos a ver solo las partes. ¿Y explican esas partes de todo? No, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Por lo tanto, no podemos olvidar el todo. ¿Está claro? Sí. Profe, Ajá, sí, dígame. Dígame. la vida entonces no era una propiedad del sistema, sino que el hecho de que sea emergente. Es una propiedad del sistema la vida y es una propiedad emergente Ah, del sistema. Pero lo que es una propiedad emergente del sistema que es difícil de explicar, que es compleja, pero es una propiedad del sistema, en este caso del sistema humano, de un animal. ya. Gracias.
Acá aparece otra propiedad que es la propiedad de realimentación. ¿Sí? Realimentación es que tenemos un sistema, el sistema genera algo, pero luego de acuerdo a lo que genere, si nosotros tenemos un cierto objetivo y el sistema, vamos a suponer que sea una organización, se está produciendo con cierta calidad y nosotros tenemos una calidad esperada, si eso no ocurre, realimentamos el sistema diciendo no, hay que corregir. ¿Se entiende rápidamente lo que es realimentación? Sí, realimentar es ver lo que ocurre con el sistema y luego tomar medidas para corregirlo, ¿sí? Para controlarlo. Entonces, tenemos el sistema, ¿verdad? Hay una entrada al sistema, pero luego ese sistema genera algo, comparamos con lo que queremos, no se está dando lo que queremos, la producción es menor o de menor calidad o de menor cantidad, entonces tomamos medidas y realimentamos el sistema corrigiendo cosas allí dentro para generar una nueva salida y luego comparamos con lo esperado para ver si ya se corrigió. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Eso es realimentación. Luego, lo último que queríamos conversar era acerca de sistemas y reduccionismo, que ya lo hablamos. Reduccionismo tiene que ver con ver las cosas sin contexto, es decir, no ver lo que está por fuera del sistema, es decir, el suprasistema, y pensar que nosotros podemos reducir el sistema al estudio de las partes. Ese estudio de las partes es lo que se conoce como análisis. Y lo contrario es el holismo, que es describir el sistema de manera total y ver también a su suprasistema y ver la jerarquía de sistemas en la que él se encuentra. Es decir, verlo como un todo y ver dónde está él ubicado. Mientras que acá se centran en ver lo que está dentro. Es decir, aquí se centran más en las partes, en los subsistemas. Mientras que acá dice, bueno, en holismo dice, sí, son importantes las partes, pero también es importante que consideremos el medio de ese sistema. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Y nosotros, en esos términos, nosotros vamos a hablar también de diferentes formas del holismo. El holismo instrumental, que es como la teoría esta que ve las causas, y la teoría de Bertalanffy, etcétera, la cibernética organizacional, que tiene que ver con sistemas de primer orden. Y vamos a ver un poco también lo que son sistemas de segundo orden, que es donde está la sistemología interpretativa y donde está la autopoiesis, que es donde se ve al sujeto como parte del sistema. Cuando nosotros decimos que Kasparov ve las cosas de manera diferente a nosotros, ¿estaremos pensando en un sistema, digamos, en una teoría de estas de primer orden o estaremos pensando en una teoría de estas de segundo orden? ¿Sí? Si consideramos que Kasparov como observador ve las cosas de manera, los juegos de ajedrez de manera menos compleja que nosotros, estamos diciendo que él es parte del sistema, estamos introduciendo características de él en el sistema. Estaremos pensando de acuerdo a una teoría de primer orden, como las instrumentales que se mencionan acá, o como en una teoría de segundo orden como estas. ¿Qué creen ustedes? ¿De segundo orden? De segundo orden, ¿verdad? ¿Sí? Todo lo que hemos visto arriba, la mayor parte, tiene que ver con teorías de este tipo. De primer orden. Vamos a pasar a ver de segundo orden cuando hablemos un poquito de la sistemología y hablemos de la autopoiesis de Maturana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Creo que la clase se ha hecho un poquito más larga de lo usual, entonces lo podemos dejar hasta acá y tenemos las consultas el jueves. Sí. ¿Pregunto? ¿Sí? Okay, Voy a... ok, bueno, ya dejé de grabar para que no quede tan largo el video. Pero claro, también fue que lo comenzamos un poco más tarde. Sin embargo, bueno, cualquier pregunta adicional. En particular, Karin Fariña, si la pregunta de estadística es puntual, si quiere la hace también. Si no hay preguntas de teoría de sistemas, ¿no hay pregunta? No, profe. ¿Cómo? Solo la estadística, pero ahí lo veo. Si quiere la hace ahorita rapidito y la comentamos. No, lo vemos porque en unos minutos tengo clase. Ok, listo. Entonces lo dejamos hasta acá.
Sí, profe. Bueno, hasta luego, que estén bien. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Adiós, profe. Adiós.